El Papa no se va a jubilar. Lo ha dicho él mismo de una forma tajante y clara en la entrevista que ha concedido al periodista español Carlos Herrera en la COPE, la cadena, la emisora de los obispos españoles. Ha dicho, no sé a quién se le ha ocurrido esa idea. Porque ciertamente ha sido un rumor insistente las últimas semanas, después de la operación del Santo Padre. El Papa también, en esa misma entrevista, ha aclarado que está prácticamente recuperado de la operación, pero ha dicho que estuvo a punto de morir y que fue un enfermero el que le aconsejó que fuera al quirófano y que no hiciera caso a los médicos que querían más bien curar el problema con antibióticos, un problema que solo tenía cirugía, porque una parte del colon, 30 centímetros, estaba necrosado. El Papa no se va a jubilar, lo ha dicho él. Bueno, pero hay una cuestión que no se ha aclarado en la entrevista. Por lo menos, si le hicieron la pregunta y él contestó, eso no ha salido publicado. Me refiero a la cuestión de si va a haber o no un estatuto, algún tipo de legislación sobre los papas eméritos. Porque cuando empieza el rumor de que el Papa se iba a jubilar, no estaba ligado a su estado de salud, sino a esta cuestión. El hecho de que un Papa dimita, primero, no es la primera vez que había ocurrido en la historia y es algo previsible. Benedicto XVI ha hecho algo que podía hacer, ha dimitido. Bueno, pero lo que no estaba previsto, porque habían sido casos excepcionales, es cuál era la función, qué tenía que hacer, qué limitaciones tenía el Papa emérito, el Papa que dimitía. Y es necesario aclarar esto. Es necesario para evitar confusiones y para evitar, quizá en el futuro, no con el Papa Benedicto, obviamente, pero para evitar en el futuro el riesgo de que la Iglesia se divida teniendo 2 o 3 papas. El estatuto sobre el papel, las limitaciones, las funciones de un Papa emérito es necesario hacerlo. En torno a esto, en torno al rumor de que se estaba preparando este estatuto, surgió, como rumor, por supuesto, porque hasta que no se vea escrito no se sabe nada, surgió que lo mismo que los obispos tenían que presentar la dimisión a los 75 y los cardenales perdían su derecho a voto en un cónclave a los 80, el Papa podría dimitir, no creo que nunca se le pueda obligar, podría dimitir a los 85, 75, 80, 85. Y esa especulación fue la que generó que, como el Papa actual, el Papa Francisco, está ya muy cercano a cumplir los 85, podría dimitir después de cumplir los 85. Bueno, eso, todo son especulaciones y rumores, pero ciertamente el estatuto sobre la función, la misión, las limitaciones de los papas eméritos es necesario en la Iglesia. No sé si además de necesario es urgente, pero es necesario. En cualquier caso, el Papa Francisco ha dicho que está estupendamente de salud y que él no va a dimitir, al menos debido a su estado de salud. La otra noticia importantísima de esta semana ha sido el éxito rotundo del movimiento Pro Vida en el estado norteamericano de Texas. Texas aprobó una legislación según la cual no se podía abortar cuando ya el feto diera señales de vida a través de los latidos del corazón. Cuando se detectara que el feto estaba con su corazón latiendo, ya no se podía abortar. Y eso sucede aproximadamente en torno a las 6 semanas. Por supuesto, los que estaban en contra de la vida, a favor del aborto, apelaron al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha fallado a favor de Texas. Es decir, en Texas no se podrá abortar después de las 6 semanas. O de otra manera, no se podrá abortar cuando los médicos detecten el latido del corazón del feto, que sucede a las 6 semanas. Eso tiene una cantidad enorme de maravillosas consecuencias. La primera, que se estima
que 50.000 niños solo en el estado de Texas van a poder nacer cada año. Bueno, esa es la primera y la más importante. Luego hay otra consecuencia, y es que si Texas puede hacer esto, lo mismo podrán hacer otros estados norteamericanos que están también a favor de la vida, sobre todo los estados del sur, donde gobiernan los republicanos, y también otros estados, otras naciones fuera de Estados Unidos. Si solo se puede abortar a partir de las 6 semanas, el plazo para abortar queda reducidísimo. ¿Por qué? Porque normalmente la mujer se da cuenta de que está embarazada después de un mes del embarazo. Es decir, si a las 4 semanas es consciente, solo tendrá 2 semanas para pedir el aborto. No es la solución ideal, que sería prohibir los abortos, pero es una medida, una gran victoria a favor de la vida y una medida que va a favorecer el nacimiento de muchos niños que, de lo contrario, habrían sido asesinados en el vientre de sus madres. Es que además, y esto es lo más importante, por supuesto, pero es que además esto representa una derrota para el nuevo orden mundial, que tiene en el aborto, en la eutanasia, no solamente ahí, ¿verdad?, pero en el aborto y la eutanasia tiene puestos sus primeros objetivos. Es una derrota para el nuevo orden mundial. Que un estado como Texas, importantísimo dentro de Estados Unidos, haya conseguido esto y que otros estados dentro y fuera de ese país lo vayan a imitar, es una derrota para el nuevo orden mundial. Y eso significa que pueden ser derrotados, que no son tan poderosos como nos quieren hacer creer, que no lo tienen todo tan atado como dicen, que no son invencibles, pueden ser derrotados. Y eso se ha conseguido por la tenacidad, por la perseverancia de todos los que están a favor de la vida. Han luchado sin rendirse, han luchado en contra de la publicidad, han luchado en contra de los insultos, han luchado en contra de todo tipo de persecución, a veces en la cárcel, no se han rendido y han vencido. Y si el nuevo orden mundial puede ser vencido en un asunto tan espinoso, tan sensible, como es el aborto, también puede ser vencido dentro de la Iglesia. Tienen todo el poder, o eso dicen. Tienen todos los recursos. Y quieren hacer de la Iglesia una sucursal del nuevo orden mundial, dócil al poder, que acepte lo que ellos quieran, que bendiga lo que ellos deciden. Por supuesto, cuentan para conseguirlo con la ayuda no solamente de fuera, sino de dentro. Si los pro vida han vencido en Texas, también nosotros podemos vencer. Podemos vencer a aquellos que están a favor de la ruptura con la palabra de Dios y con la tradición, a los de la nueva Iglesia. Podemos vencer a aquellos que creemos que Cristo sigue estando vivo, que Cristo es el Señor, que Cristo no pasa nunca, que hay que ser fieles a Cristo, incluso aceptando la persecución o la pérdida del honor o la pérdida de la vida. Podemos vencer. No está escrito que ya estemos derrotados, aunque nos lo están diciendo todos los días. Podemos vencer. Ellos tienen el poder, bueno, pero nosotros tenemos la razón. Tenemos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Meditando sobre esto, recordaba una vieja canción de cuando yo era joven, una canción que popularizó Joan Baez, basada en un himno religioso muy antiguo que después se usó en el contexto de la lucha sindical y de la lucha contra el racismo. Nosotros venceremos. Cristo venció. Nosotros venceremos. Lo que no tenemos que hacer es rendirnos. Lo que no tenemos que hacer es dar la batalla por perdida. El éxito en Texas demuestra que la tenacidad, la perseverancia, creer y poner en práctica lo que uno cree, eso es lo que te va a dar la victoria. Cristo venció, nosotros venceremos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.